Bien, vamos a ver algunos ejemplos de funciones de biblioteca que están buenas. Por distintos motivos son funciones de orden superior, que es interesante ver cómo funcionan. Les decía recién, iterate recibe una función, por ejemplo, duplica, y un número. Fíjense, uy, lo que hace, va muy rápido. Luego una lista infinita, pero si nos ponemos a ver cómo fue construida, sobre todo se ven los primeros elementos, 1 duplica el 1, 2, duplica el 2, 4, duplica el 4, 8, ¿sí? ¿Ven? Es la sucesión donde cada elemento duplica el interior, una lista infinita. Si recordamos, les decía el ejemplo del desafío de la secuencia, es nuestra función secuencia. Iterate es como secuencia aplicada con siguiente. Miren lo que voy a hacer. Si en lugar de esa función secuencia, sí, podría redefinir secuencia diciendo, no, en vez de hacer esto a mano, vamos a iterate. A iterar con la cadena, pero con la función siguiente. Si probamos eso, acá en la consola, vamos a cargar nuestro desafío secuencia.hs, y si probamos secuencia, primeros elementos, para que no se nos llenen los primeros 20 elementos de secuencia, bueno, nos dio un error. Porque me faltó decir la secuencia de qué. Secuencia con el 1. Con la misma lista que anteriormente. Los elementos que nos cuenta. O sea que el iterate hace eso. Aplica sucesivamente la función. Para los primos también me hubiera servido. Tengo una función que me ocurre el siguiente número primo, a partir de un número primo, podría ser la lista de los infinitos números primos con esta función. Quitaría 1, con la cual, a partir de un elemento, obtengo el siguiente. Bien. Otra función que vi ahí era la función flip. Flip es muy fácil de ver qué es lo que hace. Ustedes saben que las operaciones no son naturalmente conmutativas. Algunas sí, otras no. Con el más, obviamente, es lo mismo. 4 más 3 que 3 más 4. Pero todo el mundo sabe que la división no. Si tengo 10 dividir la división real, ¿sí? 10 dividido 2, muy distinto a 2 dividido 10. Lo que hace flip es hacer flip de la división entre 10 y 2, hace 2 dividido 10. Flipear la suma, como decía recién, no tiene mucha gracia. La suma flipeada y sin flipear da lo mismo. La división no. Entonces, flip es una función que recibiendo una función y dos argumentos, aplica la función invirtiendo el orden de los argumentos. Otra función que había ahí era la función pesos. Miren lo que hace la función pesos. Cuando pregunto si el 4 es par, me dice que sí. Ahora, si hago la función even pesos 4, me dice que sí. Si hago pesos de duplica 2,
duplica me queda en otro archivo, no en este que estoy como ahora tengo la función es esta de acá. Tengo secuencia, por ejemplo. O acomodar. Vamos a recordar que hacía acomodar. Acomodar, esto nos daba 3 unos. En cambio, si hago la función pesos de acomodar, los 3 unos me da 3,1, 3,1. Como tiene sintaxis, o es un chirimbolo, la puedo usar entre medio de los parámetros. Y no altera el resultado. Es una función que aparentemente no hace nada, pero es una función. Es una función que lo que hace es aplicar. La función recibe una función y un elemento y aplica la función sobre el elemento. Es bastante trivial, pero puede que en algún contexto nos sirva. La que sí es más interesante es la función punto, que aplica 2 veces. Fíjense lo que hace la función punto. Pero vamos al ejemplo anterior. Vamos a cargar nuestro ejemplo.h que teníamos antes. Teníamos duplica de 34 a 68, ¿no? Ahí tenemos las funciones que... Entonces, ¿qué hace la función punto? Tengo duplica y tengo sumar 1. Y tengo el 10. Sumar 1 está mal escrito, es suma 1. Acá le mando 2 funciones y un número. Y lo que me hace es aplicar las 2 funciones sucesivamente sobre el número. A 10 le sumo 1 y después lo duplico. Podría a esto ponerle la resta, en vez de ir a 14, porque la resta le resta 3, lo duplica, ¿sí? Entonces, lo que hace el punto es aplicar sucesivamente 2 funciones. Lo que en matemáticas diríamos que es una composición. En general, su uso más frecuente es, en vez de la anotación de previo a los parámetros y con paréntesis, entre los argumentos y sin paréntesis. Pero con un paréntesis acá. Eso también me da 14, es decir, compone las 2 funciones y la aplica sobre 10. Entonces, el punto, al igual que el pesos, es una función de orden superior porque recibe una función, en este caso 2. Lo que hace acá es componerlas para después aplicarlas. O en otras palabras, aplicarlas una sobre el resultado de la otra. Esta es mucho más útil. ¿Sí? Y es lo que en la primera parte de la materia aparecía en Muki, ¿sí? Que algunos ya lo hicieron. Y los primeros guías introducían mucho antes este concepto. Ahora que hacemos orden superior, creo que se entiende mejor qué es lo que está pasando. ¿Sí? Es una función que está recibiendo 2 funciones y un número y aplica sucesivamente sobre el número, sobre el elemento cualquiera, esa función que compuso. En general, el peso y el punto se usan con notación infija entre los parámetros. Pero de esta forma tal vez es más fácil ver que recibe 3 cosas. Bien. Y podríamos usar funciones de distinto tipo. Componer, digo, funciones de distinto tipo, pero cuidando las imágenes respectivas. Por ejemplo, duplica y resta se pueden suplicar sobre el 10, pero también se pueden aplicar sobre la longitud, y acá le mando una lista. ¿Sí? Entonces, al string le aplica length, a 4 le aplica la resta, le aplica duplica, y podemos ver acá, otra variante sería aplicar acá la función even, a ver si el número que obtenemos es realmente par. Nos dice que sí. Entonces, es una forma de aplicar sucesivamente las funciones.
equivalente a hacerlo todo con paréntesis. Dividen de, duplica, de, resta, de, len, de, hola, cierro, cierro. Exactamente lo mismo. Nada más que acá obtuvo una función que va a componer, que después voy a aplicar, digo. Al componer obtuvo una nueva función y después la aplico. Es como que independizo más la función en sí del argumento sobre el cual después la voy a aplicar. Acá queda como todo más mezclado. Esto en realidad lo voy a explicar la semana que viene, pero bueno, lo adelantamos y lo explicamos hoy también, esta idea de composición. ¿Sí? Si se fijan en la planificación, estará previsto para la próxima. Pero bueno, no deja de ser un ejemplo de orden superior. ¿Sí? Si quieren, la semana que viene lo retomamos y vamos más ejercicios específicos, pero conceptualmente hablando, es una de las funciones predefinidas típicas de orden superior. Bueno, ¿avanzamos? Si hay un comentario o pregunta entre medio. No hemos calculado la utilidad del peso, perfecto. Está bien que no te quede claro. Hace una cosa muy trivial. Lo que hace es aplicar una función. Recibe la función y la aplica. Si no estuviese ahí lo mismo, sí. Es una función que hace, es como la función identidad. ¿Sirve de algo la función identidad? Se llama id. Id de 4 devuelve 4. Es inútil, pero existe. Yo, por ejemplo, tengo que mapear una lista. Si acá mapeo el sumar 1, obtengo los siguientes, suma 1. Pero si por algún motivo quiero usar la misma lista, me pide mapear algo y no sé qué mapear para obtener lo mismo, mapeo la identidad. Obtengo lo mismo. Es como una función neutra. ¿Sí? Con el peso pasa algo parecido. Cuando en un contexto requiere una función y no sé qué función mandar porque no quiero que altere las cosas, mando el peso que deja todo como está. Por decirlo así, pero es una función que recibe una función deja todo como está, o simplemente lo aplica. ¿Sí? Dependiendo del contexto, puede que tenga utilidad. No es una función para usar a cada rato, pero son funciones simples de ver cómo funcionan, más allá que no se distinga su utilidad todavía. Hacer una consulta más. Bien. Vamos a ver otra idea que está buena y que también es un aporte de funcional a las ciencias de computación en general, de programación más modestamente hablando. Hay veces donde quiero usar una función de orden superior y no tengo una función que haga lo que quiero. No tengo ese duplicar, ese más uno, que son funciones muy simples que de pronto no están. Entonces lo que me permite Haskell es definir funciones como en el aire, como en el momento de querer usarlas. Vamos que yo quería, en lugar de, quería hacer la suma 1 y no tenía una función hecha que sume 1. Una alternativa que tengo es definir acá mismo la función. Entre estos paréntesis voy a escribir acá el código que quiero que mape. Entonces digo, escribo acá la función y en lugar de ponerle nombre pongo esta barrita, ¿sí? Que es el carácter más parecido que hay a la letra lambda. ¿Sí? Se va a llamar una expresión lambda. Es una forma de escribir en el momento lo que quiero que la función haga. Esta función, recibiendo un x, lo que hace es hacer x más 1. Si mapeo eso, obtengo el 3, 4, 5. Que una función que recibiendo x haga x más x cuadrado de recién.
Yo tengo 6, 12, 20. Acá tengo, en lugar de esto, tengo strings. Pongo 3 cosas cualquiera. Quiero que la función que mapee es una función que a cada palabra de las que hay, lo que hace es, le aplica length de la palabra, a esto le suma 3, bueno, que sea eso, ahí está, 13, 15, 9. Puedo poner acá cosas tan locas como quiera, ¿sí? Siempre y cuando tenga una sola expresión. Poner guardas acá se complica, ¿sí? O poner muchas ecuaciones no puedo. Obviamente, si acá voy a poner muchas cosas, me conviene hacer una función aparte, ¿sí? Que lo hagas. Entonces es algo que voy a reutilizar, algo que tiene sentido, domino mi problema. Pero muchas veces no necesito hacer eso, no quiero, y la escribo ahí al vuelo, la función que quiero, con la cual quiero mapear. También puedo hacerlo dentro del código. Vamos a nuestro archivo de ejemplo de acá. Palabras raras. Una lista de palabras. Y acá hacer ese map extraño ahí abajo, ¿no? Esto mismo que está acá, podría hacerlo como parte de una función. Esto va a ser la lista que me pasan de palabras. Pues a cada palabra le mapeo esa expresión. Entonces, acá lo recompilo. Y llamo a palabras raras. Y le paso la lista de palabras. Escribí mal. O tengo el mismo efecto. 9, 10, 10, la conté y lo sumo 3. Lo que podría hacer, para que tenga más sentido esta expresión, es que quiera combinar, por ejemplo, acá un n, en lugar de sumarle 3, acá le mapeo ese n que me mandan. ¿Sí? Entonces, puedo usar en este contexto variables que estoy recibiendo en la función principal. Entonces, cuando recompilo acá, y palabras raras me mando con 3, me da lo de recién. Pero si en lugar de 3 le mando 1, el resultado es otro. Pero bueno, en ambos casos tengo la posibilidad de mapear lo que quiero, o de filtrar, o la función de orden superior que sea. A cualquier función de orden superior, cuando la función que le quiero mandar no la tengo hecha, o no le puedo mandar bien los parámetros, por el motivo que sea, puedo definirla acá. ¿Sí? Entonces, con esto es un complemento muy, muy útil de las funciones de orden superior, porque me permite manipular las funciones de una manera adecuada. El caso absurdo de esto, o trivial, es simplemente llamar una función. Es el caso donde no tiene mucho sentido. Si acá solamente voy a hacer length, ¿sí? Y este n lo ignoro, esto va a funcionar. Palabras raras va a hacer lo que quiero que haga, 677, solamente las longitudes, pero más fácil que hacer todo esto es directamente mapear length, ¿sí? El problema de las expresiones lambda es abusar de ellas, usarlas cuando no hace falta, ¿sí? La idea es usarla cuando, por la naturaleza de la función que le quiero mandar, no tengo una función hecha y me conviene definir en el momento. Entonces, es un equilibrio delgado. Si es muy trivial la tarea, puede que me sirva.
Pero si es muy trivial, va a haber funciones que lo hacen de biblioteca, y si es muy complicada, tendría que hacer yo. Pero bueno, hay una serie de casos intermedios en los cuales puede estar bueno usar una expresión lambda. ¿Sí? Pero obviamente es más fácil mandarla, cuando tengo una función es mucho más fácil mandarla directamente. ¿Sí? Y vamos a ver la semana que viene cómo usando composición y aplicación parcial, que es otro tema interesante, tenemos otras alternativas de cómo usar las funciones de orden superior. Pero por ahora se llevan algunas. ¿Sí? Con las expresiones lambda pueden resolver un montón de problemas. Probablemente la semana que viene veremos cómo mejorarlos.